Welcome to the Incorrected. Tenemos a una mujer que ama tanto los árboles que se casó con uno y sí, lo hizo sobria. ¿Usted dejaría que su esposa se sacara fotografías para presumir que es muy guapa en las redes sociales? Pues les tenemos a un funcionario ucraniano que se divorció de su esposa porque estaba demasiado guapa en sus fotos de redes sociales. Y sí, también lo hizo estando sobrio. Y seguiremos con nuestro reporte especial electoral y hablaremos del partido Nueva Alianza. ¿Qué? ¿Cómo? Nueva Alianza, pero las mismas viejas mañas. Y además nos visita en el estudio un verdadero ícono de la comedia mexicana, un polivoz, el mismísimo Eduardo Manzano. ¡Sí! ¡Sí! Pero antes nos vamos a Cancún. Vamos a Cancún, en donde surgió una controversia alrededor del jefe de la Policía Municipal, Arturo Olivares Mendiola, porque organizó una fiesta en la que los invitados pudieron jalarle a su pistola. Bueno, utilizar distintas armas de cargo que estaban ahí para los entrenamientos de oficiales, no para jugar. Pero bueno, el problema no es ese, porque una fiesta con pistolas, pues es algo que sucede todo el tiempo, en todas partes, ya sea en las oficinas del PAN o en una fiesta en casa de Pepillo Origel, sin mayores consecuencias que un corazón roto. El problema es que en esta fiesta las pistolas iban acompañadas con alcohol. Que bueno, ahorita que lo pienso, pues también en la de Pepillo, pero... Cheque usted el video tal y como lo publicó el periódico Reforma en su página web. El jefe de la policía de Cancún, Arturo Olivares, utilizó armas de cargo para una práctica de tiro con amigos y familiares. Entre cervezas y botanas, Olivares dejó utilizar fusiles AR-15 y pistolas asignadas para adiestramiento o tareas de seguridad pública a mujeres. ¿Pistolas a una mujer? ¡Qué barbaridad! ¿Y qué es lo que le preocupa a este reportero? ¿Que trate de trapear el piso con una metralleta? ¿O que amase las tortillas con el cañón? ¿Qué? ¿Que le truenen los con una granada? ¿Que remueva el atole con el silenciador? Y bueno, el jefe de policía también dejó que niños utilizaran las armas. Y eso está bien, porque eran varoncitos. Ah, bueno. Pero habráse visto una mujer con una pistola en la mano. Bueno, no, espérate, eso tampoco está mal, ¿no? Es que no digas así. Mejor dile arma de fuego. Bueno, sí, podría ser. Digo, si es un arma de fuego, no de fuego, pero sí se calienta bueno, y luego se me dispara muy fácil. Perdón, pero hay unas que sí son de fuego. Ugh. Bueno, en noticias de romance y medio ambiente, una joven australiana de 31 años sorprendió al mundo porque ella mantiene una relación, digamos, distinta. Esta mujer anunció: estoy enamorada de un árbol. Es el mejor sexo que he tenido en mi vida. A lo que el árbol respondió: más o menos. La joven de nombre Emma McCabe. Emma McCabe. Dijo a un diario local que su pésima suerte con los hombres la orilló a buscar consuelo en el árbol, lo que a mí me hace pensar qué tan locas están las australianas que esta mujer prefirió tener sexo con un árbol antes de hacerse lesbiana. O sea, si te gustan los hombres y te gustan los árboles, entonces seguro te gustan los leñadores. Por lo tanto, pues consíguete una lesbiana. Al ser entrevistada sobre el sexo con el árbol, la mujer dijo: el roce de mi piel sobre su corteza me da una sensación placentera de dolor. Ay, ay, ay. Lo cual es curioso porque el roce de su historia en mis oídos me da una sensación placentera, pero como de lastimita y asquito. La mujer también aseguró que nada satisface a su flor como un tronco. De hecho, testigos que presenciaron el acto dijeron a El Incorrecto que el sexo de esta mujer es tan candente que quema madera con su entrepierna. Bueno, pero si usted también está desesperada y usted también quiere seducir a un árbol, aquí le tenemos imágenes de lo que usted tiene que hacer para gustarle. Vea. ¡Eso! Y bueno, la buena y tierna noticia es que después de repetidos encuentros sexuales con el árbol, ya podemos decir que la feliz pareja ha tenido una buena noticia, su primera camada. Miren qué bonitos y qué bien afilados. Pero ya viste qué filosos los dejó. Oye, ¿con qué le sacan este filo, Shh, no preguntes eso. Bueno, luego de conocerse esta historia, el gobierno mexicano rápidamente reaccionó y está considerando importar a esta mujer para alegrarle la vida al árbol de la noche triste.
y ver si así su tronco endereza. Y hoy, en nuestra sección 1000 maneras de morir, hablaremos de la nueva adicción que está por invadir Estados Unidos. Y no me refiero a la bola de José Luises que en este momento están cruzando el río Bravo. ¡Saludos, hermanos! Y bueno, es que para Eduardo los José Luises sí son una adicción, pero en fin, el Buró de Alcohol e Impuestos al Tabaco allá en los Estados Unidos aprobó ya una nueva forma de alcohol llamada Palcohol o Palcol, que básicamente es alcohol en polvo que al mezclarse con líquido se convierte en una deliciosa y refrescante bebida alcohólica. ¡Guau! Lupita D'Alessio de estar feliz. Sus 2 vicios favoritos en un solo sobre. El Palcol viene en distintos sabores, como pueden ver, ron, vodka, cosmopolitan y kamikaze. Sin embargo, todos ellos saben a pollo. ¡Yeah! Pues entonces hay que hacer una fiesta, ¿no? Digo, puedes preguntar, ¿quién quiere inhalar margaritas? Y además, ya puedo tomar en el desayuno sin que nadie me moleste. Sí, mi amor, nada más voy a ponerle un poquito de Splenda a mi jugo de naranja para hacerme un desarmador. ¡Salud! Yo no entiendo. Ya probaron el alcohol en polvo, pero no legalizan la marihuana. El alcohol puede matarte fácilmente de envenenamiento y la marihuana lo peor que te puede hacer es que te tragues 8 bolsas de chetos. Inexplicable. Bueno, aún peor. Imagínate que un día, por una confusión, le pones el Palcol a la fórmula de tu bebé. ¡No! Sí, imagínate, va a estar todo intenso el niño acá. ¡Papá, te amo! ¡Eres mi mejor amigo! ¡Vamos por unos tacos, no, papá! ¡Ay, por unas viejas! ¡Shh! Yo no le voy a decir nada a mi mamá. ¡Nada! Pero lo que sí estaría bueno que hicieran es inventar el porno en polvo. Eso sí que es perfecto. Porno en polvo. Por ejemplo, podrías hacer en tu taza esto. Oh, sí. Mira cómo el burro ama esa yegua en el establo. Oh, sí. Oh, sí. Creo que eso está demasiado enfermo incluso para este programa. Así que, pero bueno, si le ves el lado bueno, ya va a ser mucho más fácil meter alcohol a los conciertos, porque luego es difícil caminar con la botella de whisky ahí metida, ¿no? Vas así como... ¿En dónde o qué? Pues ahí en los pantalones, ¿no? Y acabas caminando como Carmen Salinas en tacones, así. Un avión volaba de Londres a Dubái y tuvo que regresarse a medio vuelo. ¿Por una amenaza terrorista? No precisamente. Ya sé. Desperfecto mecánico. Tampoco. No, ya sé. Una mujer embarazada en el vuelo. Caliente. ¿Embarazada o caliente? No, que está cerca, Pasó algo casi igual de tierno. Un hombre dio a luz a un ser de 4,5 kilos y no era un bebé. Ok, y por eso el avión tuvo que regresar al aeropuerto después de solo media hora de vuelo, porque el piloto ya no veía nada, le lloraban los ojos de la peste asqueroso que venía del baño de atrás. Así es, por eso el avión se retrasó 15 horas, causando evidentemente gran enojo entre los pasajeros, y lo peor es que ese hombre nunca fue descubierto, pero yo sé quién fue. Y aunque su identidad debe permanecer en secreto, yo no voy a permitir que este héroe quede en la historia como un simple tallón en los anales de la aviación. Mírenlo. Agente Videgaray, necesitamos que salve a la humanidad una vez más. En ese avión va un criminal sumamente peligroso. Si él llega a tiempo a Dubái, todo podría llegar a su fin. Usted es nuestra última esperanza. Pero tengo un problema, jefe. No traigo armas porque ya ve que mi capa de invisibilidad se hace invisible, entonces no sé dónde la dejé y no la encuentro. Haga lo que tenga que hacer, pero detenga ese avión. Haga que regrese a Londres. No importa cuántos tengan que morir. Hágalo. Ok, jefe, pero... Ay. ¿Pero qué es esa peste? No lo soporto, mis ojos, lo puedo oler con mis ojos. ¡Mi perro! ¡Mi perro está en coma! Señor, tuve que usar una técnica secreta. Dejé una bomba humana lacrimógena en el baño y funcionó. El avión está regresando al aeropuerto, no llegará a Dubái nunca. Bien hecho, Videgaray. ¿Sabes si hay muertos? Todavía no, pero si no llegamos pronto lo sabrá. Es que si vieron birria en el avión. Se los dije. Este hombre, este Obrador es un héroe. Y ahora
En noticias de qué regalarle a tu mujer para que finalmente te dé el divorcio, una famosa cadena sacó un perfume con olor a hamburguesa. Sí, para... ¿Qué tal, doctor? Para todas esas personas que tienen antojo de oler tan triste como se ven. Bueno, esta cadena de restaurantes lanzó la fragancia exclusivamente por un día allá en Japón como una edición limitada. Más o menos tan limitada como la vida sexual de cualquier persona que se compre esa porquería y se la ponga. Por otro lado, aunque mujeres con olor a hamburguesa parecía ser el sueño húmedo, no sé, del gordo de Molina, Mira, se ve flaco en esa foto. ha bajado. Fuentes confirman que el conductor no estuvo detrás de eso. Aunque lleva en realidad toda su vida esperándolo. Provecho, gordo. Ex gordo, pues. Bueno, en el Incorrecto, siempre al pendiente de la economía de nuestra audiencia, les recomendamos que si ustedes quieren oler a hamburguesa, lo único que tienen que hacer es conseguir a Paquita, la del barrio, y tener una noche de pasión con ella. Perdón, pero yo me acuesto con Paquita, la del barrio, el día que quiera oler a suadero con requesón. No hamburguesa. Ok, cambiemos de tema. Un estudio reciente demostró que el trabajador promedio pasa el 28% de su tiempo en la oficina en el correo electrónico, lo cual, si me permiten, es francamente ridículo. Sí, estoy completamente de acuerdo. Enviar un mail es mucho más rápido. Mira, te voy a mandar un mail. Cuéntame tú el tiempo, mi estimado Estaca. A Ahí te ver. va. Estimado... Estaca es con C o con K. Estaca. Como ¿no? quieras, ponlo. Sí. ¿O prefieres que te ponga José Ramón San Cristóbal Romero? No. Esta acá está perfecto, te vas a tardar un año. Pero bueno, supongo que el estudio se quedó corto. El punto es que las empresas que participaron en la investigación están muy preocupadas porque lo que está sucediendo es que los empleados prefieren enviar correos electrónicos en vez de levantar un maldito teléfono, que es una opción muchísimo más eficiente. Pero bueno. Bueno. Hola, Estaca. Te estaba por enviar un correo electrónico, pero pensé, pues mejor le hablo porque es mucho más rápido. Y entonces, pues te estoy marcando por teléfono. ¿Cómo ves? Ok, Eduardito. ¿Y cuál es el motivo de tu llamada ahorita? Nada, nomás saber cómo andas. ¿Qué estás haciendo, eh? Nada, estoy muy contento aquí nomás conduciendo nuestro programa. Yo también, güey. Qué curioso, ¿no? Bueno, ¿sabes qué? Mejor hablamos en un rato, ¿te parece? Ok, me parece muy bien, pero cuelga tú primero. Ok, bye. Pero me colgó. Todos sabemos que hay políticos muy idiotas. Bueno, tan solo en México tenemos para dar y regalar. Y en todo el mundo hay tantos que podrían desorbitar el planeta Tierra si saltaran todos al mismo tiempo. Pero allá en Ucrania hay uno que les dice, quítate que ahí te voy, soy el más peneque de todos. Se trata de Alexander Polituka, que se divorció de su mujer, la guapísima Elena Polituka, porque es demasiado sexy en sus redes sociales. Pero nosotros vamos a demostrarles que ella no es culpable de nada, no hizo nada malo. Vean, Nada. vean. Por ejemplo, pongan la imagen. Aquí podemos ver a una mujer creyente, Devota. devota y mini. Yo supongo que va saliendo de misa porque vean la cruz que tiene en su celular. Así es. Y en esta siguiente imagen, vea usted, claramente se nota que ella es una gran fanática del aseo personal. Está a punto de tomar un bañito, una ducha. Eso sí, con gorra para no arruinarse ese peinado tan bonito. Y además, le encanta bañarse, como demuestra esta siguiente imagen. Mira, ¡Qué limpieza, qué bárbaro! es una muchacha muy limpia. Sin duda. Y bueno, una mujer limpia y de fe goza de las cosas simples. Como por ejemplo en esta imagen se ve que le encanta sentarse. Y ya, y con eso está contenta. Cosas sencillas de la vida como arreglar el pasto de su jardín, por Dios. Oye, ¿qué está buscando? ¿Gusanos barrenadores? Supongo que sí. Bueno, vean esta otra imagen en donde se ve como ella limpia el coche con las rodillas y sin agua. Para cuidar el medio ambiente es un ejemplo esta mujer. Claro, debería haber más mujeres sencillas como ella. Trabajadora, honesta, ecologista y con unas... Digo, con la frente en alto. ¿Saben qué? Yo la verdad es que esta mujer sí le andaba poniendo su casita del Infonavit con mis puntos, la verdad. Sí, yo también le ponía su humilde morada. Hablando de otras cosas, en Chechenia... No, ¿Eh? perdón, es que me quedé con la nota anterior. En Chechenia se hizo un gran anuncio. En caso de que Estados Unidos ayude con armamento a Ucrania, el gobierno checheno ofrece armas a México para que recuperemos el territorio que ahora forma la mitad de los Estados Unidos.
Pero ¿saben qué, señores de Chechenia? De parte de todos los mexicanos les agradecemos muchísimo la oferta, pero la vamos a tener que rechazar porque, como pueden ver ahora en pantalla, gracias a las celebraciones del 5 de Mayo, la población mexicana, la comida y el éxito del Señor de los Cielos en Telemundo, no nos hace falta su ayuda. Ahí la llevamos con la reconquista de Estados Unidos. Muchas gracias. Ya. Así que Gracias. gracias, chechenos, pero no thank you. En unos años, nosotros vamos a estar repartiendo las green cards y no te vamos a dar una a ti, Sean Penn. Bueno, vamos a hablar de política. Hoy le toca el turno a Nueva Alianza. Uy, el panal. Sí, así es, seremos turquesa todos, pero esto después del corte, así que no se vayan porque regresamos con mucho más del Incorrecto. A ver, ¿Tú eres turquesa? Si te vas, te perderás a los supercívicos enfrentándose al metro en hora pico.